¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy es el Día, el podcast de TVN Red O'Higgins. Hoy tenemos una conversación realmente muy entretenida y también vamos a intentar enseñarles, o nuestro invitado va a enseñarles, que es Claudio Seguel, que es publicista, asesor de brandstory.cl, de la asesora brandstory.cl y también profesor de la Universidad Católica, también de la Universidad de Medellín y Manizales. Está correcto, ¿no? Sí, también del diplomado del vino en la Andrés Bello. Perfecto. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si no tienes una historia que contar? Mira, la respuesta es preocupante porque si tú no tienes una historia que contar, en realidad no existe. Porque si tú no tienes algo que contar, ¿cómo la gente se va a enterar de ti? Si tú te vas al plano histórico, las guerras, cuando había una guerra, siempre era el ganador que contaba la historia. O hay un dicho por ahí, dice que cuando quieres que cuenten tu historia, siempre deja a alguien vivo para que cuente tu historia, para que sepan lo que pasa. Porque finalmente si tú no tienes algo que contar, en realidad la gente no va a saber si existes o no. Tú eres un especialista en storytelling, tienes varios libros respecto de eso. Comencemos por aquello, ¿qué es el storytelling? Mira, la traducción literal es ser un contador de historias. Si bien dicen que después de alimentarnos, después de vestirnos, la tercera necesidad del ser humano es la de contar historias. Y yo tengo la necesidad de contarle quién soy a otro. Ahora esto, si bien se podría decir que es una moda que partió en el año 95 en Estados Unidos cuando se mezcló la literatura con el mundo del marketing, lo que yo hablo es el storytelling enfocado a la construcción de marca, pero el storytelling siempre ha existido. Dentro de las tribus de los indios Sioux, el Amazonas, los mismos mapuches, siempre hay un contador de historia. Siempre. Ahora, si vamos tenemos que tomar una decisión, ¿vamos a hablar de las marcas o yo prefiero que tomemos un camino que es, tú puedes transformarte en una marca? ¿Cómo trabajas en eso? Sí, o sea, finalmente hay un tema de reputación, hay un tema de también saber cuáles son tus raíces. Saber cuál es una meta, cuál es un propósito. Si tú no tienes una identidad, partiendo por eso, al final tampoco voy a tener que contar. Lo primero que yo debo hacer para poder construir una marca personal es saber quién soy y saber hacia dónde voy. ¿Y cómo se hace eso? Teniendo claro, en cierto modo, de dónde provienes. Yo creo que uno nunca tiene que desconocer el lugar de donde viene. Mi mamá siempre me dice, hay un dicho que me encanta de ella, que dice que la vaca nunca se olvide que fue ternero. Hay mucha gente que trata de olvidar sus raíces, su pasado, y cuando tú haces eso, automáticamente pierdes tu esencia como persona. Yo me fui de Rancagua en el año 96, haciendo una raya para la suma. Llevo más tiempo en Santiago viviendo, tengo 48 años, llevo 28 en Santiago, 20 los viví aquí en Rancagua. Pero a pesar de haber nacido en Rancagua, yo me crié en Coya. Allá fue toda mi niñez. Para mí fue ya primero un trauma venirme a vivir de Coya a Rancagua. A una ciudad. A una ciudad. Que lógicamente Coya comparado 12.000 habitantes en ese tiempo, que también Coya tuvo su auge. Pero Coya tenía su esencia y por eso a mí me gusta más la montaña que la playa, por ejemplo. Pero cuando uno olvida esa esencia, al finalmente se empieza como a desvirtuar tu marca personal. Yo creo que uno debe ser fiel a lo que es uno como cultura y como tradición y también como valores y también dónde nació, dónde se crió, quiénes te formaron, porque al final la marca vive de eso. ¿Y por qué es importante tener una marca personal en estos tiempos, digamos? Porque todo es una venta, automáticamente. De hecho, tú ves el auge hoy en día de todos estos TikTokers o la gente que hace Instagram. Yo creo que la gran ventaja que tienen las nuevas generaciones es que es más fácil el tema audiovisual, el tema de estar en vivo. Si yo quiero ser un músico hoy en día, puedo hacer una canción, puedo difundirla, puedo subirla a una plataforma, pero hace 20 años atrás eso era más difícil. Por lo tanto, hoy yo creo que la marca personal es importante porque tienes más audiencia que te puede ver. Y al final es más difícil también tener una buena reputación, porque todo te puede terminar perjudicando. Ahora,
Ya hablamos que saber un poco quién es uno, quiénes son sus orígenes. Y después en el trabajo de esa marca personal, ¿por dónde avanzamos? Ahí tengo dos caminos. Identidad, propósito, mi meta. El propósito es hacia dónde yo quiero llegar. Y más que saber qué soy, que es una pregunta que yo le hago mucho cuando hago consultoría y asesoría a empresas. Cuénteme quiénes son. Y finalmente me terminan diciendo marca tanto, estos son mis productos, estos son nuestros servicios, pero al final digo, ok, pero me terminaste diciendo qué es lo que haces, no quién soy. Porque al final yo pregunto, ¿quién es Rodrigo Sideraki? Uh-huh. Y tú me podrías responder, periodista de TVN, que es parte casi fundador del canal. Pero si yo te cambio la pregunta, ¿quién es Rodrigo Sideraki? Y muchas personas me dicen, qué difícil pregunta. Yo creo que uno necesita... Es casi una consulta psicológica. Exacto. Uno necesita a veces toda una vida para saber quién es. Pero si yo no tengo claro quién soy y no tengo claro un propósito, en realidad, ¿qué es lo que te voy a contar de mi vida? Y volvemos a la primera pregunta. Sí. Y la gente necesita saber quién eres. ¿Por qué? Porque el storytelling tiene 4 razones fundamentales de ser. Reafirmar quién soy. Segundo, buscar la adhesión de otros. Tercero, modificar el comportamiento de las personas. Y cuarto, yo creo que es la razón más simple, pero no por eso menos poderosa, que el storytelling lo que tiene es que humaniza un mensaje. Hagamos el storytelling de Claudio Seguel y te quiero llevar ese ejercicio porque una vez yo asistí a una actividad que tú contaste y hablaste de quién era Claudio Seguel. Por ahí entró incluso Higgins. Claudio Seguel, rancagüino, pero a pesar de ser rancagüino, yo me considero mascollino de corazón porque nací en Rancagua, pero mi familia vivía en Coya. Toda mi familia viene de Súbel prácticamente. Entonces siempre estuve ligado al mundo de las montañas. De hecho, también Coya tiene su historia. Por lo que estuve investigando, era un predio que tenía Catalina de los Ríos del Ispe, que es la Quintrala. Entonces, por eso yo creo que Coya y Macharí es considerado como pueblos más de brujo, debe ser por esa razón. Pero también me asocio mucho a O'Higgins y eso quizás a quién le importa, a mí, pero cada vez que voy a dar una charla fuera de Chile, todo el mundo sabe que Claudio Seguel le gusta a O'Higgins. Le digo que es el equipo más grande del mundo, según una encuesta realizada en la Plaza de los Héroes de Rancagua. Pero ahí vamos con temas de branding. Mi color favorito es el celeste, el color corporativo de Brand Story es el celeste. ¿Pero por qué? Por la camiseta de O'Higgins. ¿Y eso a quién le importa? A nadie. A nadie. Pero a mí sí. Entonces ahí pasamos a otro punto. Cuando tú estás construyendo tu marca personal, primero te tiene que hacer sentido a ti. Si no te hace sentido, en realidad nada de lo que cuentes va a tener sentido. Y en esa historia que cuentas hay un momento que es el sentido del humor, ¿no? En esa historia. Sí, por supuesto. El humor te abre puertas. Yo creo que el humor es parte fundamental para poder entrar en la vida de las personas. La otra vez conversaba con un amigo que es cineasta y él me decía que el gran problema que tenía Chile es que era un país demasiado dramático. O intentamos parecer interesantes. Sí, y es extraño porque amigos argentinos me dicen, ¿por qué el chileno en su identidad es tan desconfiado, tan poco empático, tan serio, si al final de la mesa en una fiesta el que termina bailando arriba de la mesa a las 6 de la mañana es el chileno? Entonces ahí yo digo, Houston, ¿tenemos un problema o hay una dicotomía en cuanto a la forma de ser? Ahora, volvamos a eso de contar historias. Ya nos enseñaste quién eras tú, hay ahí un giro en el sentido del humor, hablaste de Catalina de los Ríos, y en ese relato que haces, de todo lo que cuentas, ¿cuáles son los elementos que hacen ser atractivo esa historia tuya? Pues yo te podría contar una historia que puede ser para mí muy significativa, pero no muy atractiva para el resto. Entonces, lo que tú cuentas, me quedé con lo de Catalina de los Ríos, me quedé con O'Higgins en la Plaza de Armas de esa encuesta, y en ese relato que vas haciendo, ¿qué elementos suelen ser atractivos para el otro? Primero, dicen que es más fácil convencer a alguien de algo en lo que ya cree. Es decir, si yo vi un ovni, se lo cuento a Salfate. Él me va a creer.
Claro. Si yo soy un cristiano que cree en las fuerzas divinas, se lo voy a contar a otro cristiano, no se lo voy a contar a un ateo. El ateo no me va a creer. Por lo tanto, toda historia que yo cuente tiene que ser creíble y aceptada primero por el otro, porque hay muchas más posibilidades de que la acepte y la haga suya. El segundo punto es que esa historia debe poseer un efecto espejo. Si tú te ves reflejado en esa historia, la vas a seguir escuchando. Si no te ves reflejado en esa historia, la vas a desechar. Y el tercero, que es la gran diferencia que tiene una anécdota versus una historia, es que la anécdota es una historia sin sentido que la cuentas porque sí. Una historia en realidad tiene que hacerte sentido. Si no te hace sentido, no la vas a seguir escuchando. Por lo tanto, esa historia también tiene que estar llena de emociones. Porque como dice Lisa Kron en su libro Enganchado a los cuentos, cuando tú pones emociones en una historia es cuando realmente pones atención. Por eso el contexto, el momento donde vas a contar la historia es fundamental para que esa historia sea creíble. Y eso es importante porque en este mundo de scroll, ¿no? De TikTok, de Instagram, en algún momento vas haciendo scroll y en algún instante te detienes porque hay algo que te llama la atención. Y por porque eso es importante. Exacto. Si te interesó, porque si es como, es un poco la generación de contenidos pasa por contar historias que a ti te importen. Cuando aparecieron las redes sociales, hace ya 20 años atrás, más o menos, de hecho YouTube creo que el año pasado este año cumplió 20 años. Me acuerdo de un importante supermercado de Chile que decía en el pasillo, empezó a hacer Twitter para vender productos. En el pasillo 7 puedes encontrar el aceite de oliva a 1.990. Claro. Bloqueado, que fome. Hasta que cambiaron la forma de generar contenidos y decían, ¿sabías tú que el aceite de oliva reduce en un 90% los ataques cardíacos? Es decir, yo ya te estoy contando algo que a ti te podría interesar. A pesar de que ese link te llevaba al catálogo a comprar el aceite de oliva. Pero la generación de contenidos hoy tiene que contarte cosas que a ti te importen. Lo que te muestran, bueno, y estamos en un tema de algoritmos. Sí. Al final, si yo veo solamente videos de viajes, después mi línea de tiempo solamente me van a aparecer cuentas relacionadas con los viajes. Por lo tanto, yo creo que la gran fortaleza que tiene uno como generador de contenidos es que uno puede llegar al target o a la audiencia correcta. La gran desventaja de esto es que el señor Elon Musk, Google, Facebook sabe todo de ti. Una de las cosas que estaba pensando a propósito de toda la conversación interesante que nos estás planteando es lograr seducir. Y a veces hay ciertas personas que les parecen muy interesantes, hombres o mujeres, que no tienen relación derechamente con la belleza, digamos. Uno conversa con gente que te parece muy interesante y en general pensaba lo que tú decías, tiene que ver con esa capacidad de tener un relato que parece entretenido para el resto o interesante para el resto, ¿no? Exacto. Y también porque habla, lo que tú decías, cosas que a ti te interesan o tienen la capacidad de decirte cosas que a ti te interesan. Exacto. Yo creo que la capacidad de contar una historia no tiene que ver ni con género, ni con aspecto físico, ni con un aspecto... Sí, con un aspecto psicológico. Y también por un tema de empatía y simpatía. Separemos esas dos palabras, son palabras muy parecidas. Empatía y simpatía parecen sinónimos, pero no lo son. La simpatía es concordar con las emociones del otro. Es decir, si Rodrigo se ríe de lo mismo que me río yo, me parece simpático. Claro. Si Rodrigo se ríe de cosas que a mí me molestan, me parece antipático. Pero a pesar de que tú no seas mi amigo y yo te veo por la calle, pero te conozco y estás pasando por un mal momento y te caíste y me paro a ayudarte, eso es empatía. Claro. A pesar de que no tengas simpatía. Las historias deben tener de las dos. Empatía, es hacer que el otro sienta lo que tú estás sintiendo, pero también la simpatía. Porque claro, al final... Y la simpatía se da cuando conoces muy bien a tu audiencia. Es lo que le pasó a George Harris, claro, en Viña. Vino, él dijo acá, yo soy un humorista consagrado en Miami, pero los que se ríen en Miami se ríen algo de muy diferente a los que nos reímos acá. Sí.
Entonces pecó en ese factor de análisis de audiencia, es decir, que de qué se ríen la Quinta Vergara. Claro. Y ahí es cuando tú tienes que conocer, porque si tú conoces a quién vas, automáticamente vas anotando tips de lo que puede hacer efectivo una historia. Sí. Ahora, ¿se puede aprender a hacer storytelling? Sí. ¿Se aprende? ¿No es solamente un don con el que se nace? Mira, una cosa es contar una historia, otra cosa es construir una historia. Hay muchas personas que tienen el don de poder contar historias. Todos tenemos una amiga o un amigo que en una fiesta de amigos tiene una facilidad para contar chistes de otro planeta. Y el amigo más pacato o más serio trata de contar un chiste y no le sale. Eso es parte un poco de la identidad y de la personalidad de cada uno. Hay gente que sabe contar historias y hay gente que no sabe contar historias. Pero otra cosa es construir una historia. Uh-huh. Y cuando dice Annette Simon, parece ser que todos saben que es un cuento hasta que se sienta a escribir uno. Muy buena frase. Porque al final yo te digo, cuéntame una historia, tú me vas a contar algo, escribe un cuento. Claro. Ahí salen los gritos, el cri-cri, cri-cri, y es difícil construir un relato. Sí. No es tan simple. Por eso a mí me molesta cuando la gente dice, haces storytelling, pero si eso yo ya lo sé. Ok, construye una historia. Ahí cambia todo. Hablemos de tus libros. Hay libros tuyos que enseñan a hacer eso. Sí, tengo el Brand Story, historias que dejan marcas, que lo escribí el año 2012. Después planteé ya una metodología que es a través de la observación, look and feel. Tengo un tercer libro que se llama Focus Story, que nunca lo he publicado porque siempre va mutando. Uh-huh. Mi metodología trata de un modelo como el que tú lo conoces, de poder construir un relato, que ya he hecho ese taller tantas veces que al final ahora estoy haciendo el libro para que cada gente arme su propia historia o su kit de construcción de historia. Uh-huh. De nada me sirve si salgo y me atropellan y hasta ahí llega mi conocimiento. Y ahora sí estoy profundizando en un cuarto libro, pero que es como el anti-storytelling, que se llama Storixina. Cómo esas mismas historias que te construyen marca también pueden destruirla. A propósito de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Exacto. Porque tú eres mismo muchas veces quien te destruyes con tu historia. Sí. Y uno tiene que ser muy responsable. Yo creo que los que manejamos el storytelling tenemos que ser muy responsables de las historias que estamos contando, porque finalmente podemos dañar a una persona, podemos dañar a un pueblo, podemos dañar a una región, a un país. Por lo tanto, como dice Christian Salmon, el storytelling es un arma de distracción masiva, pero también es un arma poderosa para poder destruir a alguien. Hemos aprendido lo importante de tener una historia que contar. Te agradezco mucho. Y por último, ¿dónde la gente, si quiere comprar tu libro o quiere leer algo, dónde lo puede ver? Puedes seguirme en Brand Story Latam en Instagram, pero también en mis redes sociales, Claudio Seguel R, en LinkedIn, perdón, en Claudio Seguel R en LinkedIn y Claudio Seguel R en Instagram. Perfecto. Ahí directamente lo pueden encontrar conmigo en una librería, porque lo vendo sin IVA. Claudio, muchas gracias por esta conversación. Gracias.